María Belén era dulce y suave, con largos cabellos negros y ojos delicados, ayudando cada día en el pequeño restaurante humilde de su familia. Desde niña, aprendió que la gente sencilla camina con los pies en la tierra y que soñar alto puede doler más que la vida dura. Desde joven conocía a Mateo, un peón trabajador y honrado pero rústico, de palabra áspera y manos endurecidas por el campo. Su familia creía que, junto a él, tendría casa, pan y tranquilidad, aunque sin grandes emociones. María Belén servía mesas, lavaba platos y sonreía con ternura, pero a veces miraba el camino polvoriento con brillo en los ojos. «¿Qué buscas allá afuera, hija?», preguntó la madre, secándose las manos en el delantal. «No lo sé», susurró ella, «pero siento como si la vida me llamara desde lejos». Mateo la observaba en silencio, convencido de que el amor se construye con calma, rutina y destino trazado. El pueblo entero veía en ellos un futuro cierto, simple y decidido por los mayores antes de tiempo. Sin embargo, en el pecho de María Belén ardía una llama pequeña y terca, pidiendo algo más que el destino preparado para ella. Los días pasaban iguales en aquella pequeña comunidad de ranchos. El canto de los gallos al amanecer, el olor de la leña ardiendo en hornos viejos, las mujeres barriendo los patios de tierra y los niños corriendo detrás de gallinas inquietas. Era una vida serena y repetida, donde el tiempo parecía caminar descalzo y sin prisa. A veces, un viajero pasaba, dejando polvo y alguna historia corta, pero por lo general, nada cambiaba. Allí, las noticias no llegaban en periódicos, sino en susurros lentos, traídos por los senderos y por los murmullos que el viento arrastraba entre las puertas medio abiertas. Pero un mediodía caluroso, algo distinto cruzó el aire del pueblo. Se corrió la voz de que un médico importante de la capital había ordenado a un joven, hijo de un hacendado rico y conocido en la región, que fuera al campo a respirar aire limpio, descansar y buscar la cura para su pecho enfermo. Decían que tenía tuberculosis, una enfermedad traicionera que robaba el aliento y apagaba la vida como vela en cuarto húmedo. La gente murmuraba con curiosidad, algunos con pena, otros con cierto asombro. ¿Un hijo de hacendado aquí? ¿En nuestro rincón olvidado? Esa misma tarde, cuando el sol caía dorado sobre la tierra reseca, Alejandro bajó del pequeño autobús en la estación polvorienta del pueblo, llevando solo una maleta de cuero gastado. Su piel estaba pálida, sus mejillas hundidas, y los ojos cansados brillaban con una tristeza silenciosa. Se veía débil, como si el viento fuerte pudiera doblarlo, pero aún así, había en él una elegancia natural, un aire distinto, como quien viene de un mundo más grande y lleno de secretos. Caminó despacio, respirando hondo, tratando de encontrar fuerzas en aquel aire tibio de campo. Al cruzar la calle, vio una puerta abierta y olor a comida casera, el restaurante humilde de la familia de María. Allí, ella estaba limpiando el mostrador con un paño viejo, sin imaginar que la vida estaba a punto de girar. Cuando Alejandro entró, el tintinear de la campanilla llamó su atención. Ella levantó la cabeza y lo miró, primero sorprendida, luego con una dulzura mezcla de curiosidad y compasión. Él no era como los hombres del lugar. Vestía bien, tenía porte elegante, y su voz, cuando habló, sonaba educada, suave, sin el acento rústico del campo. «Buenas tardes», dijo Alejandro en tono cansado, apoyando la maleta en el suelo. «¿Podría servirme algo caliente? Vengo de un viaje largo y estoy bastante agotado». El corazón de María dio un pequeño salto. No supo por qué, pero algo dentro de ella tembló. Asintió, tragando saliva. «Por supuesto», respondió bajito. «Siéntese, ya traigo algo». Corrió a la cocina con las manos temblando, tratando de disimular el rubor que le subía al rostro. Preparó un plato de sopa caliente y pan recién horneado, y lo colocó frente a él con cuidado. Cuando sus ojos se encontraron,
Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Alejandro la observó con gratitud profunda y ella sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de ternura y nerviosismo. «Gracias», murmuró él, tomando la cuchara con dedos temblorosos. «Este lugar parece amable. Aquí se vive despacito», susurró ella sin elevar la mirada. «A veces eso cura». Alejandro sonrió débilmente y María se apresuró a volver detrás del mostrador, fingiendo ordenar frascos que ya estaban en su sitio. Él permaneció allí casi una hora, esperando a su padre que vendría a buscarlo para llevarlo a la hacienda donde se alojaría. Durante todo ese tiempo, no dejó de observarla y María, aunque intentaba concentrarse en su trabajo, sentía sus ojos sobre ella como un fuego suave e inevitable. En aquel rincón sencillo del mundo, donde nada nunca cambiaba, algo nuevo acababa de nacer, silencioso, frágil y tan peligroso como un suspiro guardado por años. El sol ya se escondía detrás de los cerros cuando el canto de los gallos comenzó a apagarse y el aroma de tierra húmeda llenó el aire del pueblo. Eran casi las 6 de la tarde, la hora en que Mateo, como cada día, caminaba por el camino polvoriento hacia la casa de María Belén, llevando en la mano un pequeño ramillete de flores silvestres y el mismo gesto tímido de costumbre. Para él, esa rutina era promesa, seguridad, futuro, una certeza tan firme como la tierra que pisaba. Pero esa tarde, algo invisible flotaba en el ambiente, como si el destino respirara más fuerte, preparando el mundo para cambiar. María Belén aún tenía el corazón inquieto desde el encuentro con Alejandro. Había tratado de concentrarse en sus tareas, pero la imagen de aquel joven pálido y elegante, con voz suave y mirada profunda, se colaba entre sus pensamientos como luz por una rendija. Cuando escuchó los pasos de Mateo acercándose, su corazón latió rápido, no con emoción, sino con un nudo de culpa y confusión. El contraste entre los dos hombres la golpeó sin piedad. Alejandro, educado, gentil, con un mundo enorme reflejado en los ojos. Y Mateo, bueno, trabajador, pero rudo, limitado a lo que su vida siempre fue y sería. Mateo llegó sonriendo, extendiendo las flores hacia ella. «Buenas tardes, María. Te traje esto», dijo, acomodando su sombrero con torpeza cariñosa. Ella tomó las flores con manos temblorosas. «Gracias, Mateo. Están muy lindas», murmuró, intentando sonreír, pero sus ojos inquietos la traicionaban. Él la observó con atención, notando el brillo extraño en su mirada. «Estás rara hoy», comentó con el ceño fruncido. «¿Te pasó algo?» María tragó saliva sintiendo un peso en el pecho. «No, solo fue un día cansado», respondió en voz baja, incapaz de confesar la verdad. Mateo respiró hondo y cambió de postura, tratando de ocultar una inquietud que no sabía nombrar. «Y bueno», dijo rascando la nuca, «pronto tenemos que hablar con el padre sobre la fecha del compromiso, ¿verdad?» Ella bajó la mirada, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Claro, sí», susurró, aunque su voz sonó débil, casi una vela a punto de apagarse. Ese sí, frágil, fue suficiente para que una grieta, fina pero profunda, se abriera entre ellos. Mateo regresó a casa con un silencio pesado en los pasos, y María Belén quedó mirando la puerta, deseando no sentir lo que ya ardía dentro de ella. Después de aquel encuentro en el pequeño restaurante, Alejandro fue llevado a la hacienda de su padre, don Fernando, un hombre respetado en la región, conocido por su carácter firme, sus reglas duras y su voz que nunca temblaba al mandar. Al cruzar el portón de madera, los trabajadores bajaron la cabeza en saludo y la familia corrió a recibirlo como si hubiese vuelto de una guerra lejana. Ya hacía mucho tiempo que Alejandro no permanecía allí. Vivía en la ciudad para ocuparse de los negocios y contratos de la hacienda.
aprendiendo números y palabras finas mientras sus hermanos seguían el trabajo de campo. Su madre lo estrechó entre los brazos, acariciándole el cabello como cuando era niño. «Mi hijo, estás tan delgado. Pareces hecho de aire», susurró, emocionada. Él sonrió cansado, apoyando la mano sobre la suya. «Estoy mejor, mamá. Este lugar me hará bien», respondió, aún sabiendo que la cura que buscaba no estaba en los pastos, sino en el brillo de los ojos de una joven que había conocido horas atrás. Durante un mes entero, Alejandro cumplió con el descanso indicado. Madrugadas frescas, comidas caseras, paseos cortos por los campos. Pero aún con el canto de los pájaros y el olor a pasto húmedo, su mente regresaba siempre a María Belén. Y así, cada vez que tenía la mínima oportunidad, bajaba al pueblo, a veces a caballo, otras en carreta, con la excusa de comprar provisiones o entregar un recado. Pero la verdad era otra. Iba solo para verla, aunque fuese unos minutos, aunque fuera para tomar un café tibio y escuchar su voz suave. María Belén, por su parte, intentaba mantener la calma, mas su corazón ya no obedecía. Cada vez que Alejandro cruzaba la puerta, algo dentro de ella despertaba, una mezcla de miedo y esperanza, como si la vida misma estuviera llamándola a un mundo nuevo. Pero los secretos no viven en silencio por mucho tiempo. Mateo, con su mirada dura y manos heridas de trabajo, empezó a notar la distancia, el brillo extraño en los ojos de la mujer que creía suya. Hasta que un día, incapaz de soportar la duda, la enfrentó. «María, tú no eres la misma», dijo con voz tensa. «¿Qué está pasando contigo?» Ella tragó en seco, sintiendo el corazón golpearle el pecho. «Mateo, yo ya no puedo ser tu prometida. Algo cambió acá dentro», susurró, colocando la mano sobre el corazón. «¿Cambiado?», gruñó él, furioso. «Todo por ese señorito enfermo de ciudad, ¿verdad?». María bajó la mirada, pero su voz salió firme. «No sé qué será. Solo sé que no puedo mentirle a mi alma». La rabia tomó a Mateo como un relámpago. «Él nunca va a amar a una muchacha pobre como tú. Te va a despreciar», bramó, ciego de dolor. Ella respiró, tentando no llorar. «Prefiero arriesgar mi corazón a enterrarlo vivo». Y así, en medio de lágrimas y polvo, el compromiso se rompió, y el destino comenzó a moverse de manera irreversible. El rompimiento del compromiso se esparció por la región como fuego en rastrojo seco. En los caminos, en las cocinas de adobe, en las pequeñas tiendas del pueblo, todos murmuraban sobre María Belén y Mateo, sobre la valentía o la locura de la joven al desafiar lo que estaba destinado para ella. Nadie recordaba la última vez que una muchacha sencilla había tomado una decisión por amor propio y no por obediencia. Algunos la criticaban, otros la admiraban en silencio, pero la noticia no tardó en llegar hasta donde estaba Alejandro. Él la escuchó de boca de dos peones mientras descansaba a sombra de un árbol, y su corazón dio un brinco inesperado. ¿Dijeron que ya no está comprometida?, preguntó disimulando, aunque la voz le traicionó por un instante. «Eso parece, señor», respondió uno. «Todo el pueblo lo comenta». Fue cosa seria. Alejandro sintió que el aire le regresaba al pecho. Algo dentro de él, tímido pero decidido, le susurró que el destino acababa de abrirle una puerta que no podría ignorar. Pero antes de que pudiera siquiera planear una visita, en la casa humilde de María Belén estallaba una tormenta muy distinta. Su madre se enteró por una vecina que llegó con lengua afilada y sonrisa maliciosa. Al escuchar, la mujer quedó lívida y luego roja como brasero encendido. Golpeó la mesa con fuerza. «¡Estás loca, niña!», exclamó. «Tenías tu vida asegurada, tu futuro resuelto, y lo tiraste todo por un capricho». María Belén tentó explicar, mas a voz tremia. «Mamá, mi corazón cambió. No puedo». «¿Tu corazón?»,
interrumpió la madre, dura. El corazón no llena la olla, muchacha. Ese muchacho de ciudad nunca te va a amar. Se va a reír de ti, de tu pobreza, de tus manos trabajadas. ¡Te va a romper! Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no bajó la cabeza. Prefiero arriesgarme a vivir mi verdad que esconderme para complacer hasta los demás, dijo, suave pero firme. El padre, que hasta ese momento escuchaba en silencio, dio un paso adelante. Déjala, mujer, dijo con calma. Mejor equivocarse por seguir el alma que vivir encadenado por miedo. La esposa lo miró con ira, pero él sostuvo la mirada. Si su corazón le habló, que tenga coraje para escuchar. Nadie merece un destino impuesto. A pesar de la desaprobación firme de su madre y la furia amarga de su exprometido, María Belén y Alejandro decidieron que ya no podían esconder el amor que les ardía en el pecho. Lo habían intentado. Habían tratado de ser prudentes, de pensar en la opinión del pueblo, en el deber, en el miedo. Pero el corazón, ese terco rebelde, no entiende de reglas ni de conveniencias. Y así comenzaron a verse con más frecuencia, primero con timidez, luego con la urgencia de quienes descubren que la vida puede ser breve y hermosa al mismo tiempo. Manos entrelazadas, suspiros compartidos, besos robados detrás de muros de adobe y árboles que parecían guardar sus secretos. Pero en aquel pueblo pequeño, el amor de ellos no fue recibido con ternura, sino con cuchillos de lengua. Las mujeres cuchicheaban en la plaza, los hombres meneaban la cabeza con desaprobación, y las viejas en la iglesia suspiraban como si el mundo estuviera al borde de la ruina. «Mírenla», decían, la muchacha que dejó un futuro seguro por un capricho del corazón. María Belén caminaba con la cabeza erguida, pero por dentro sentía cada palabra como una piedra lanzada. Alejandro, por otro lado, parecía renacer. La tos disminuía, la fuerza regresaba, y con ella un sueño silencioso, el sueño de un futuro juntos. Hasta que una noche, el destino decidió recordarle al mundo que los sueños también pueden temblar. La enfermedad volvió de golpe. Alejandro despertó pálido, débil, con un dolor de pecho que lo derrumbó y dejó a todos mudos de espanto. Fue aislado en su habitación y durante una semana nadie pudo verlo. Los rumores crecieron como maleza. Dios lo está castigando por ese amor imprudente, susurraban algunos, crueles en su ignorancia. María Belén, desesperada, tomó el caballo de su padre y cabalgó bajo la luna hasta la hacienda. «Debo verlo», exigió llorando en la puerta. «No puedes, es peligroso», insistió don Fernando. «Prefiero el peligro a la agonía de no estar a su lado», respondió ella, empujando la puerta con valentía. Al verlo acostado, frágil y ardiente de fiebre, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Mi amor», susurró, apretando su mano temblorosa. El padre de Alejandro habló con voz grave, casi ceremoniosa. «Mañana lo enviaremos al extranjero. Necesita tratamiento intensivo, o no sobrevivirá». Las palabras cayeron como plomo sobre el corazón de la joven. Y allí, bajo la luz triste de una lámpara, el amor recién nacido sintió el filo frío del destino. El padre de Alejandro, tan rígido al principio, había visto algo profundo en los ojos de María Belén aquella noche en la que ella atravesó la hacienda sin miedo alguno. Ella no pensó en contagio, ni en murmuraciones, ni en reputación. Solo pensó en él. En ese instante, el hombre comprendió que aquella muchacha humilde amaba a su hijo con una fuerza rara, casi sagrada, y aunque era viejo y orgulloso, empezó a sentir respeto y simpatía por ella. A la mañana siguiente, Alejandro fue llevado de urgencia al extranjero para continuar un tratamiento intensivo. Pasaría 6 meses lejos, luchando por su vida. María lo vio alejarse desde el camino, con el corazón desgarrado, sin poder acercarse, sin poder tomar su mano. Fue como ver partir la luz del día sin promesa de amanecer. Desde entonces, cada jornada era una batalla silenciosa.
La madre de María, llena de miedo, orgullo y amargura, no perdía ocasión para sembrar dudas en su corazón. «Si ese joven te quisiera de verdad, estaría aquí», decía con voz dura. «Los hombres ricos se divierten con niñas pobres como tú, y luego las olvidan. Y a veces, más cruel aún, no fue a curarse María, se fue para librarse de ti. Mateo era un hombre de verdad. Todavía estás a tiempo de arreglar ese desastre». Cada palabra era un golpe. María Belén, antes llena de dulzura y luz, fue poco a poco marchitándose. Su padre intentaba animarla, ofreciendo café caliente, frutas frescas y palabras suaves. «Hija, el amor fuerte duele, pero es bendición. Él volverá. Ten fe», susurraba acariciándole la cabeza. Mientras tanto, lejos, Alejandro luchaba contra la enfermedad, pero ella luchaba contra algo igualmente cruel: la ausencia. El padre de Alejandro, conmovido por la fidelidad de la muchacha, enviaba noticias siempre que podía. «Está reaccionando. Lento, pero firme», decía con voz grave cuando la encontraba en el pueblo. María solo asentía, con los ojos húmedos, aferrándose a ese pequeño hilo de esperanza. Dejó de cantar en la cocina, dejó de reír. Pasaba horas acostada mirando el techo, sintiendo el cuerpo presente pero el alma lejos, al lado de él. «María, come algo», rogaba su padre tomando su mano. «Vas a enfermarte así». Ella apenas murmuraba: «Sin él, todo pierde color, papá». El pueblo empezó a decir que aquella muchacha iba a morir de tristeza. Y quizá, en el silencio de su cuarto, ella también lo creyó. Porque mientras Alejandro luchaba por respirar, María luchaba para no dejar de sentir, y a veces, la nostalgia también puede ser enfermedad. 6 meses pasaron y, aquella mañana, el sol parecía brillar de un modo distinto, como si hasta el cielo supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alejandro regresó, sano, fortalecido, con el rostro iluminado y los ojos llenos de esperanza. Apenas descendió de la diligencia, corrió hacia el pueblo. No podía perder un segundo sin ver a María Belén, el nombre que había sostenido su alma durante su lucha lejos de casa. Al llegar a la pequeña vivienda, encontró al padre de ella sentado en la puerta, ojeroso pero sereno. «Está allá dentro, hijo», dijo con voz trémula, como si esperara la muerte. El corazón de Alejandro se apretó. Entró apresurado y a pasos suaves llegó a un cuarto. Allí estaba María, pálida, débil, los ojos perdidos en el techo como si su espíritu estuviera a punto de partir. Cuando lo vio, parpadeó lentamente, incrédula. No puede ser», susurró. «Debo estar delirando». Alejandro no dijo nada. Se acercó, tomó su mano y la besó. Un beso largo y tembloroso, de esos que llaman a la vida desde la orilla del abismo. Fue como encender una llama en la oscuridad. Los ojos de María Belén se llenaron de luz. «Alejandro, volviste», sollozó, abrazándolo con fuerza. Él también lloró, sosteniéndola contra su pecho. «Nunca dejé de intentar volver, mi amor. Tenía que vivir para merecerte». Entonces sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. Dentro, una alianza brillaba como un rayo de esperanza nueva. «Cásate conmigo, María Belén. Quiero darte un mundo distinto», dijo con voz firme. Ella lloró, pero de alegría. Era como respirar después de meses submersa no silencio. A casa inteira vibró, e ateo ar pareceu festejar. Todos celebraron excepto su madre, que miraba desde un rincón, no por maldad, sino por miedo. A vida le había sido dura demais para confiar fácilmente en la felicidad. Mientras tanto, Mateo había seguido su camino. Durante esos meses conoció a una joven campesina de la hacienda, y poco a poco, su corazón se curó. «Ella nunca me traicionó», dijo con calma al enterarse del regreso de Alejandro. El corazón solo encontró su lugar.
Con el futuro en Maos, Alejandro quiso retribuir. Consiguió empleo para el padre de María en la hacienda. Invirtió en el restaurante de su madre, que pronto se convirtió en el mejor de la región, cerca de la vía férrea. Y contrató costureras y muchachas para preparar la boda. Don Fernando, al ver la fuerza de ese amor, finalmente abrió su corazón y aceptó a la familia. Y la madre de María, viendo la ternura que la vida sí podía ofrecer, por fin entendió. A veces el mundo sorprende incluso a quien nació en medio de sombras. El amanecer de aquel día no fue como cualquier otro en el pueblo. Las campanas repicaban con suavidad, las flores parecían más vivas y hasta el viento traía un aire de celebración. Era el día de la boda de María Belén y Alejandro, un día que muchos creyeron imposible y que ahora brillaba como un milagro frente a todos. La pequeña iglesia fue adornada con flores silvestres, recogidas por las jóvenes del lugar. Cintas blancas colgaban de las ventanas y un sencillo camino de telas cosidas a mano conducía hasta el altar. María Belén entró del brazo de su padre, vestida con un traje blanco modesto pero hermoso, cosido con amor y esperanza. Tenía el rostro iluminado por una dulzura serena, esa que nace solo de la certeza del corazón. Alejandro la esperaba en el altar, con los ojos brillantes y el pecho agitado. Cuando ella se acercó, él murmuró, emocionado, «Eres mi milagro». Ella sonrió conteniendo las lágrimas. «Y tú eres la vida que siempre soñé sin atreverme a pedirla». Los votos fueron sencillos, pero tan sinceros que llenaron la iglesia de emoción. Cuando intercambiaron las alianzas y sellaron su promesa con un beso, los aplausos y lágrimas estallaron entre los presentes. Hasta la vieja campana de la torre sonó con fuerza, como si celebrara también. En ese momento, la puerta se abrió, y Mateo apareció. Vestía ropa limpia, el rostro sereno, y llevaba un pequeño ramo de flores en la mano. Se acercó despacio, con humildad y paz. «Felicidades», dijo. «Hoy comprendo que el corazón no engaña, solo busca su hogar». Alejandro estrechó su mano con respeto. María Belén lo abrazó con sincero cariño. «Gracias por tu nobleza», susurró ella. «Gracias a ti por enseñarme a soltar», respondió él con una sonrisa suave. La fiesta llenó la calle principal. Música simple, risas, platos calientes y dulces caseros. La gente bailó bajo guirnaldas improvisadas. Las estrellas observaron en silencio. Y hasta la madre de María, que tanto había dudado, dejó caer lágrimas de alegría al ver que la vida también podía ser buena. Pocos días después, con bendiciones y maletas llenas de esperanza, María Belén y Alejandro partieron hacia la capital. Él retomaría los negocios con renovada fuerza. Ella estudiaría, aprendería y construiría un futuro propio, sin abandonar la humildad que llevaba en el alma. Y así se marcharon, entre abrazos y despedidas, seguidos por las miradas emocionadas del pueblo. No huían del pasado, iban a honrarlo. Porque cuando el amor es verdadero, no destruye raíces, las hace florecer. En la capital, María Belén vivió una vida que jamás habría imaginado, cuando servía platos en el pequeño restaurante de su pueblo. Al principio, todo era nuevo y abrumador. Las calles anchas, la gente apresurada, los escaparates brillantes, los tranvías sonando, el rumor constante de una ciudad que nunca dormía. Pero Alejandro siempre estaba a su lado, tomando su mano como quien sostiene un tesoro. Ella estudió con dedicación, primero lectura y escritura avanzadas, luego contabilidad, administración y hasta algo de gastronomía. Cada libro que abría era una ventana, cada palabra nueva una luz encendida dentro de ella. Alejandro la observaba con orgullo, muchas veces deteniendo su trabajo solo para mirarla estudiar junto a la ventana, con el cabello recogido y una sonrisa serena. «Nunca imaginé que mi vida pudiera ser así», confesó ella un día, con los ojos brillantes. «Tú siempre mereciste todo esto», respondió él, acariciándole la mejilla. «Solo necesitabas recordar que podías alcanzarlo».
Pronto, María comenzó a trabajar junto a su esposo en los negocios de la familia. Era inteligente, cuidadosa, justa y sincera. Pronto ganó respeto por mérito propio. Ya no era solo la esposa del heredero. Era una mujer fuerte, capaz y luminosa. El restaurante que abrieron juntos prosperó. Tenía el sabor del campo, de la infancia humilde, del pan recién hecho, del maíz tierno y da esperanza. La comida campesina, antes sencilla, ahora alimentaba corazones de toda la ciudad. La madre de María, que tanto había temido, ahora sostenía a sus nietos con ternura, agradeciendo en silencio por una vida que, al final, le devolveu esperanza. O pai, sempre sereno, repetia: cuando el corazón escoge con fe, la vida abre camino, y así, entre trabajo, cariño, fe y memoria, María Belén y Alejandro vivieron largos años de felicidad tranquila, conscientes de que o amor verdadeiro não prende, transforma, cura, eleva. Superaron el destino, el miedo, la enfermedad y la distancia. Construyeron un mundo sobre lo que muchos llamaron locura, y que el tiempo reveló como milagro. Y hasta el último día, caminando tomados de la mano frente al atardecer, sabían dentro del alma. No solo se amaron, se encontraron. Y quien encuentra el amor verdadero, encuentra el cielo en vida. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también lo disfrutarían. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal de una manera genial aquí en YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.